Bienvenidos todos a esta exposición sobre la planificación de escenarios, que cuenta con el siguiente contenido: la incertidumbre económica y social y la construcción de escenarios y los criterios que la sustentan. De nuevo le doy la bienvenida en nombre de mi compañera Berma Maldonado y el mío propio Carlos Romero, participantes de la especialidad en Gerencia Pública de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la cátedra Seminario Análisis de Contexto y Formulación de Escenarios del profesor Alexis Sánchez. En primer lugar, hablamos de la planificación de escenarios y tenemos que es una herramienta estratégica que permite a las organizaciones anticipar y prepararse para diferentes futuros posibles. Sin embargo, la incertidumbre social puede complicar este proceso. En este sentido, vamos a definir qué es la incertidumbre, y esta no es más que la imposibilidad de predecir o anticipar un evento futuro. Específicamente en el área económica se refiere a la falta de previsibilidad en los factores económicos como la inflación, la tasa de desempleo, el retorno de la inversión, tasas de interés, etc. Seguidamente también tenemos el contexto social, que incluye cambios en la dinámica social como la migración, los movimientos sociales y los cambios demográficos. En cuanto a esto, tenemos que establecer el impacto de la incertidumbre en la planificación de escenarios. Lo vamos a realizar a través de varios aspectos. El primero, la recolección de datos. En este caso lo podemos dividir como datos incompletos, donde la falta de información confiable puede llevar a plantear escenarios poco realistas. También tenemos los cambios rápidos. La velocidad de los cambios sociales puede llevar a que los datos que tengamos estén desactualizados. De esta manera, nuestro escenario no podría plantearse sobre una situación, digamos, real. En segundo lugar, tendríamos la flexibilidad de la estrategia, que se puede dividir en la adaptación continua. Todas las organizaciones deben estar preparadas para ajustar sus planes en pleno desarrollo. Es decir, si se llega a establecer o a producir algún cambio, la organización debe estar preparada para asumir ese cambio y adaptar sus planes al mismo. También tendríamos la diversificación de escenarios. Se deben desarrollar múltiples escenarios que consideren los diferentes niveles de incertidumbre para poder desarrollar mejor nuestro trabajo. En este caso tenemos que el manejo de la incertidumbre puede establecerse por modelos de simulación, y podemos utilizar entonces diferentes modelos que existen para crear estadísticas o simulaciones que nos ayuden a prever diferentes resultados económicos y sociales. Tenemos muy importante también el análisis Pestel, que es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas externas a nivel macro en cuanto a los siguientes factores. Tendríamos en primer lugar factores políticos, en el cual juegan un papel fundamental la estabilidad económica y social, las políticas fiscales y la inversión nacional y extranjera. Tenemos el factor económico, en el cual juegan papel fundamental la inflación y la evolución de los precios, las tasas de desempleo y las tasas de crecimiento económico. En el área social tendríamos los movimientos demográficos, la calidad de vida y los hábitos de consumo de la población. En el aspecto tecnológico tendríamos, entre otros, que desarrollamos utilizando tecnologías a la vanguardia. Debemos usar la tecnología conocida como inteligencia artificial, con la cual nos facilita la predicción de futuros escenarios, manejando diferentes niveles, tanto de incertidumbre como de resultados. Tenemos también los aspectos ecológicos,
en el cual juegan un papel fundamental las políticas medioambientales y los riesgos naturales. Recordemos que debemos planificar tomando también en cuenta los riesgos naturales, ya que estos pueden afectar en forma quizás bastante importante cualquier situación de escenario futuro. Tenemos también los aspectos legales, que es importantísimo tener en cuenta, ya que necesitamos siempre estar seguros en la parte legal, ya que eso garantiza la inversión y el escenario en sí. Y en esto tenemos las políticas salariales, la protección de los derechos de autor y licencia, la seguridad social y el marco legal y tributario. Todo esto nos lleva a la conclusión de que nos ayudan a la planificación estratégica de una organización, tanto a nivel operativo como al área de mercado. Y debemos entonces tener siempre presente y manejar la incertidumbre, tratar de controlarla, porque es muy cierto decir que la incertidumbre nunca la vamos a poder eliminar completamente, al igual que los riesgos, pero sí podemos planificar en base a tratar de resolver cualquier situación que se nos pueda presentar, es decir, estar preparados ante el futuro, previendo cualquier circunstancia que pueda afectar nuestra organización. De esta parte es todo, los dejo con la compañera Berma Maldonado, que les va a hablar sobre la construcción de escenarios y los criterios que la sustentan. Buenas tardes para todos, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora Lidio Sánchez. Siguiendo con la exposición que le ha dado comienzo mi compañero, a quien le debo el honor de compartir esta tarde esta exposición, al licenciado Carlos Romero, muchas gracias. Voy a continuarla y de esta misma forma pues culmino con el trabajo encomendado sobre la planificación de escenario. El método de escenario parte del supuesto que un fenómeno determinado se comporta en el tiempo de una particular manera, puede comportarse en el futuro de múltiples formas, con lo cual el futuro se concibe como múltiple y alternativo más que como único e inexorable. Tiene una importancia el método de escenario para la gerencia social. Ella es una herramienta y es importante para la gerencia social por las siguientes razones. El diseño de estrategias y planes de desarrollo social requiere de visiones de largo plazo que contribuyan a la innovación y al cambio social. En nuestra exposición, ahí hay una lámina que se hizo con el desarrollo de la investigación, donde está la elaboración del campo de la prospectiva. Esta se desarrolló según sus periodos, que tienen una etapa de las proyecciones lineales, que se desarrollaron entre 1960 y 1965. Se caracteriza por una proliferación de análisis predictivos basados en proyecciones lineales de las tendencias pasadas. Luego hay una etapa, que es la etapa de futuro alternativo, entre 1965 y 1970. De la misma forma tenemos la refundación del método prospectivo, que viene desde finales de los 70. La construcción de escenario y la descripción del método de escenario consisten en concebir y describir futuros. Hay distintas maneras de hacerlo. Para el procedimiento clásico es el desarrollo. Acá vamos a citar a Godet. En los años 70 comprende el desarrollo de un conjunto de pasos encadenados lógicamente. Para Godet, en la construcción de la base de los escenarios se procede a la delimitación del sistema analizado, que podría ser una organización, un sector específico o un fenómeno o un problema determinado. Esto lo dice Godet mediante la identificación de las variables esenciales que caracterizan dicho sistema. La construcción de escenarios, el método es un proceso colectivo de construcción de futuro, visión compartida de futuro, implica pensamientos y aprendizaje colectivo, participación activa y búsqueda del consenso.
también tiene una visión prospectiva a largo plazo. El escenario es una imagen o visión que describe una situación futura. Es un relato efectuado con texto y sostenido con información acerca del futuro de un espacio preciso. La construcción de escenario tiene criterios que sustentan la misma construcción, y estos criterios son hipotéticos porque describen un futuro posible, son selectivos porque representan algunos aspectos de la realidad, son limitados porque contienen un número determinado de variables y es relacional porque está en interconexión de situaciones. También requieren unos pasos para construir escenarios, y ellos son la identificación del objeto sobre el cual van a pivotear los escenarios. ¿Qué es pivotear? Lo primero que hice fue buscar qué es pivotear. Es olvidarse del primer plan de negocio que redactaron en los inicios, que redactaron los organizadores, para dar paso a una estrategia mucho más y mejor perfilada. Los especialistas dicen que pivotear es el objetivo principal del pivote, es ayudar a una empresa a mejorar sus ingresos y a sobrevivir en el mercado. Dentro de los pasos, identifican la fuerza clave a nivel local, analiza el marco y el entorno, ordena la fuerza y las megatendencias por grado de importancia e incertidumbre, construye los escenarios y define el horizonte temporal. También tiene unas ventajas la construcción de escenarios. Ella permite a las organizaciones anticipar y moldear su propio futuro. Ayuda a adaptar las estrategias, mitigar riesgos, identificar oportunidades. Contribuye a construir una visión de futuro de la organización. Ayuda a estudiar los problemas críticos de una sociedad y a prever sus posibles desenlaces. Para culminar esta exposición con el tema de la planificación de escenarios, existen criterios. Están los criterios buenos y los criterios malos. Los dejamos analizados en la lámina. Dentro de los buenos tenemos que son intangibles, son útiles y son interesantes. Proveen datos requeridos para identificar asuntos clave y son relevantes para las necesidades de la planificación. Dentro de los malos tenemos que son difíciles de comprender, tienen carencias de datos relevantes, son aburridos y son flojos. Fueron los que tomé más al azar. Por aquí voy a dejar unas reflexiones para culminar con esta ponencia, con esta exposición. El método y la construcción de escenario, quedan 3 críticas que se le hago en este resumen, que suelen surgir con respecto a ello. Los futuristas construyen visiones de futuros alternativos, posibles y deseables, aunque no pueden asegurar que ellos ocurran. Los escenarios ayudan a comprender el cambio, a identificar oportunidades y amenazas y a construir opciones deseables, porque son el apoyo indispensable para manejar el cambio. La construcción de escenarios permite además una comprensión holística de los problemas, los analiza integralmente a partir de sus distintas dimensiones y variables y desde un enfoque sistémico que reconoce las relaciones entre ellos. Muchísimas gracias, esto es nuestro aporte y bueno, seguimos en clase. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañero.